Bienvenidos, bienvenidas todas y todos. Es un gusto, una gran satisfacción encontrarme en este momento con el doctor Oscar Rosero. Bienvenido, estimado Oscar, y gracias por tu tiempo en esta oportunidad. No, un cordial saludo para ti también, Dalber, y muchas gracias por la invitación. Gracias nuevamente. Y me contabas, por fin se dio la oportunidad de tanto intentar de mi parte, por lo ocupado que estás en Cali, en medio de tanto movimiento en la Universidad del Valle, y me contabas precisamente diligencias y documentos requeridos por el Ministerio de Educación y demás, porque por este tiempo están bastante ocupados ustedes ahí. Sí, sí, sí. Pues en mi caso era que hace 8 días posiblemente fue que estuve como paracadémico en un programa delegado por el ministerio. Entonces estaba culminando ese proceso. Ese informe es un poquito largo, dispendioso y aparte de eso, pues con todas las cosas de la universidad, ¿no? Que en este momento pues nos tiene también intensificados en trabajo. Por supuesto, y ahorita que pues, menciona la Universidad del Valle, esta fecha tan significativa, cumplir 75 años de su fundación y en esta época compleja de estar viviendo una pandemia, tiempos duros para cualquier persona en el planeta, pero igual son 75 años que se celebran de su establecimiento como tal en Cali. ¿Qué significado precisamente tiene nuestra alma mater para ti? No, pues te diré que para mí la Universidad del Valle es un asunto definitivo en mi vida. Como charlábamos hace rato, mi formación en pregrado, mi maestría, mi doctorado los he desarrollado con la universidad y mi vinculación con la universidad desde estudiante hasta docente, pues comprenderás que ha marcado mi vida de manera definitiva y muy importante, muy valiosa. Soy una persona muy agradecida con la universidad, ¿no? Y el Instituto de Psicología está muy cerca ya y creo que tú nos podrás contar detalles más cercanos a lo que está sucediendo, está muy cerca de convertirse después de tantos años en una facultad como tal. ¿Qué importancia, qué connotación tiene este paso para el campo de la psicología y para la Universidad del Valle? Yo creo que ese ha sido un proyecto que se ha venido gestando hace tiempo y que ojalá logremos culminar con el éxito correspondiente. Yo creo que es un paso fundamental con miras a dar cabida, digamos, a todos los desarrollos que el instituto ha tenido en cuanto a los niveles de formación. Eh, ya tenemos 2 programas de pregrado, tenemos la maestría con prácticamente todas las áreas ahí desempeñándose y actualmente con el doctorado. Y las proyecciones, digamos, es a hacer articulaciones con contextos de otros campos de conocimiento, otras áreas dentro de la universidad y por fuera de la universidad y del país también. Entonces, digamos que es un desarrollo consecuente, como lo pienso yo, ¿no? La constitución de facultad también da cuenta del liderazgo que Psicología de Univalle ha tenido a nivel nacional. Sí, en mi caso yo veo que es un desarrollo consecuente con todas estos desempeños, estos logros que ha tenido el instituto, el cuerpo docente, quienes nos precedieron, que hicieron un trabajo pues maravilloso, del cual algunos estamos cosechando ahora y que nosotros esperamos pues también hacer rendir con frutos hacia nuevas generaciones, ¿no? Me identifico con esa parte y estoy de acuerdo en lo que dices. Es una buena cosecha, llamémoslo así, de toda esta siembra tan extensa que se ha hecho a partir desde la década de los 60, cuando inicia el primer programa relacionado con el campo psicológico, que precisamente está en Consejería Psicológica en la Universidad del Valle, y de ahí todo ese recorrido que tú mencionas, tan destacado, y recoger estos frutos tan
significativos hoy en día es bastante relevante. ¿Cuál ha sido, estimado Oscar, tu historia? Ya nos anticipaste y nos hiciste saber que has hecho el ciclo pues completo, digámoslo así, en lo académico, desde pregrado, maestría y doctorado en la misma universidad, bastante significativo a ello, pero más en detalle, ¿cómo has vivido esos puntos tan importantes de desarrollo tuyo académico en la Universidad del Valle? Sí, digamos, yo llego al pregrado, no al salir inmediatamente del bachillerato. Yo vengo de Nariño, pero vengo en plan de cumplir el servicio militar aquí en el Valle y posteriormente pues ya tenía la expectativa de estudiar, pero yo entro casi que 4 años después de haberme graduado del bachillerato. En ese tiempo la universidad hacía proceso de admisión, creo que tú también lo conociste, lo viviste, y bueno, me Claro, vinculo al pregrado y afortunadamente pues me titulé hacia el año 98, justo como te comentaba hace rato, en plena crisis, ¿no? Cuando la universidad estuvo en esa crisis muy fuerte. De hecho, nosotros, la graduación nuestra no se pudo realizar dentro de la universidad. La promoción mía, el grado lo hicimos en SAIC, en el centro que tenía la profesora María Eugenia Villalobos, con el profesor Lorenzo Baleño y otros profesores de lo que era en ese momento psicología. Y posteriormente, pues dada la crisis, que yo tenía una vinculación también con el instituto en ese momento, con lo que se denominaba el Centro de Servicios Psicológicos, que era, digamos, por donde se ofertaban servicios externos. Pero dada la crisis, también nos impactó de titularme, me devolví para Nariño. Nuevamente, pues la, la formación mía en Univalle al llegar a Nariño, que era donde apenas estaba desarrollándose la psicología, era una impronta de garantía pues en la calidad de formación, y eso me ayudó mucho a vincularme allá con algunas universidades. Y ya estando allá, posteriormente hice una especialización en intervención social, problemas humanos, y estando allá volví a contactarme con Érico Rentería y tuvimos oportunidad de desarrollar un evento allá en Pasto, y a partir de ese evento volví a contactarme con la maestría, con lo que era en ese momento el desarrollo de la maestría. Me vinculé a la maestría y estando en la maestría se da la convocatoria docente. Creo que llevaba un año o año y medio vinculado a la maestría, y se da la posibilidad de la convocatoria y me vinculo como docente con el Instituto de Psicología. Y de ahí en adelante, pues ya posteriormente en el ejercicio docente, posteriormente me vinculé al doctorado en humanidades, a hacer el doctorado en la línea de estudios de género, pero articulándolo con mi interés por el trabajo y las organizaciones. Y bueno, ahí estuve en comisión de estudios aproximadamente 4 años, y luego ya terminado el doctorado, ya entró a vincularme nuevamente al instituto como, como docente, y en algunos casos ocupando pues el cargo de director del programa, y últimamente en la subdirección académica, y ahora nuevamente ya como docente investigador. y tal como lo planteas, como nos lo compartes, estimado Oscar, un desarrollo bastante interesante desde pregrado, maestría, doctorado, docencia, aspectos bastante interesantes que resumes el trabajo profundo y extenso de la Universidad del Valle con personas como tú interesadas pues en ahondar más y en proyectar aún más el trabajo académico en el área de la psicología. Precisamente porque es importante realizar un estudio de doctorado desde tu perspectiva.
¿Cuáles son los detalles allí interesantes que debería considerar una persona que ha estudiado pregrado o una maestría en ahondar aún más en ese aspecto? En mi caso, digamos, ya era claro que mi vida estaba vinculada al sector académico y a la par mis intereses por continuar la formación, por ampliar perspectivas, porque para ese momento ya había el doctorado en psicología, pero mi interés era de pronto ampliar un poco el margen en relación a fundamentación filosófica, a la mirada desde la perspectiva de género, que daba cuenta de otros campos de carácter interdisciplinario. Entonces, mi interés en el doctorado fue siempre ampliar, ¿no? Ampliar perspectivas, posibilidades, y de hecho creo que ese fue un buen propósito y fue cumplido. Digamos, el doctorado con la Facultad de Humanidades me permitió acercarme a elementos de filosofía muy, muy interesantes, a elementos, pero también de otros campos, de la historia y por supuesto pues de género, que para mí era un campo en ese momento, digamos, muy novedoso, pero que no obstante ya tenía bastantes desarrollos en la universidad, con el Centro de Estudios de Género, con la profesora Gabriela Castellanos, que fue mi directora de tesis y que pues afortunadamente canalizó de muy buena manera esa articulación que yo quería hacer, es decir, el interés por los temas del trabajo, la psicosociología del trabajo, el tema de las organizaciones también y lo que ocurría en función de las diferencias de género. Entonces, mi trabajo, mi tesis doctoral fue sobre ese campo, ¿no? Fue sobre la identidad de mujeres ingenieras en un contexto masculinizado tan fuerte, de tanta preponderancia por parte de lo masculino. Entonces, ahí tuve mi investigación, ahí hice mi investigación y fue muy interesante, me aportó muchísimo, me abrió muchas perspectivas, me permitió comprender muchas otras cosas que ahora he tenido la posibilidad de integrarlas, digamos, a mi ejercicio docente, a mi oferta para los estudiantes en pregrado, en posgrado, que puedan articular también esos intereses y más ahora que, por ejemplo, asuntos como el género también ha cobrado tanta fuerza, ¿no? Los temas del trabajo femenino, de la discriminación por género, en fin, esos asuntos me han dado la posibilidad también de que canalizar los intereses de varios estudiantes en esa perspectiva. Entonces creo que el doctorado, la investigación en general desde esta perspectiva, pues me han ayudado mucho, se han articulado mucho con intereses míos, con mi ejercicio docente y con los intereses también de mis estudiantes. Y vale la pena considerar lo que tú nos vienes narrando. Vienes desde el departamento de Nariño, llegas a la Universidad del Valle, tienes un desarrollo bastante importante allí y llegas en iniciar tu programa en 1992, un año después de haber iniciado la cohorte nuestra, los cuales iniciamos en el 91. Ustedes llegan un año después y te gradúas en una época interesante como es la época de la crisis en la Universidad del Valle, en Cali, una crisis bastante fuerte que Sí. sacudió el ámbito académico. ¿Y qué otros cambios importantes, relevantes has visto en tan enriquecedor desarrollo tuyo como persona, como profesional ahí en nuestra alma mater durante todos estos años ya? No varios. Yo creo que la universidad no se detiene. El desarrollo mismo del instituto es una muestra de ello. Digamos, cuando nosotros nos vinculamos, estaba adscrita todavía a
a educación y pedagogía. Posteriormente se constituye la Escuela de Psicología en un esfuerzo bastante interesante de varias docentes y directivos en ese momento. Algunas de las que recuerdo, pues de entrada la profesora Flora Albacano, después Mariela Orozco, la profesora Rebeca, en fin, un conjunto de profesoras, el profesor Lorenzo Baleño también que siempre estuvo ahí. Y esa transformación a escuela, posteriormente visualizar que se constituye en instituto y ahora pues con el proyecto que comentábamos al comienzo, la idea de convertirnos en facultad. Y mira cómo ha ido pasando también, digamos, del pregrado en psicología, que era el único programa, posteriormente la creación de dos especializaciones, una en el campo nuestro, en el campo organizacional. Posteriormente la maestría que arranca en un esfuerzo muy importante desde el área de cognición, pero que luego se amplía a organizacional, a social, y ahora prácticamente en todos los campos participando de ella, dando oportunidad al ingreso de estudiantes del suroccidente y de todo Colombia, porque hemos tenido estudiantes de Tunja, del eje cafetero, de Nariño, de Popayán, de Antioquia. Y nuevamente, en ese liderazgo que yo te mencionaba, posteriormente la propuesta de el primer doctorado en el país, liderado por la profesora Rebeca Puche en ese momento y todo el grupo de docentes que ahí estaban, y se crea el primer doctorado. Fuimos el primer doctorado, un paso muy importante, definitivo en ese momento que requería el país, y a partir del cual pues se han proyectado otras ofertas de posgrado en el país también, ¿no? De ahí mismo, como tú conoces, digamos, y como se reconoce aquí en el contexto local y nacional, buena parte de nuestros egresados han terminado constituyéndose en docentes en las otras universidades y liderando también los desarrollos académicos de esas otras universidades. Entonces, la evolución, el crecimiento y asimismo con la universidad, ¿no? La universidad en general ha tenido desarrollos muy importantes actualmente con la amplitud de programas, con la oferta de nuevos programas, con el fortalecimiento en las sedes, y a partir de todo esto, no porque se haya desarrollado ahorita con esta coyuntura de la pandemia, sino desde mucho antes, el uso de las tecnologías, la incorporación de las tecnologías. Y sectores como el de salud, el de las ingenierías, con desarrollos muy fuertes, muy importantes, con mucho reconocimiento. Entonces, la universidad es un ambiente muy dinámico, que constantemente está en evolución y en un cambio para bien, ¿no? Yo lo miro así, lo siento así. Sí, por supuesto, y es bastante significativo escuchar este resumen que nos ofreces, teniendo en cuenta, como tú lo llamas, el liderazgo del programa de psicología de sus inicios, el cual ha marcado un derrotero no solamente regional, pero nacional, al ser la primera maestría en psicología en Colombia, el primer doctorado, es fruto de lo que se desarrolló precisamente desde los 60, de los 70 y ahí en adelante, con personas muy interesantes llenando los principales campos del desarrollo de psicología a nivel nacional. Y lo podemos resumir en la investigación, desde en la profesora Rebeca Puche, el área de la psicometría que tenía una persona tan importante relacionada con el ICFES, doña Floral Bacano, el Sí, área organizacional con Hernán de los Ríos, el área de la psicología social con profesores como Eric Rentería, Álvaro Enríquez, el humanismo relacionado con personas de gran envergadura a nivel nacional como la profesora Nelcy Bonilla, José José Bautista Bautista. y si pudiéramos seguir mencionando más nombres y más personas, el área comunitaria también, un liderazgo no solamente en Colombia, pero en el área andina y latinoamericana, con profesores muy interesantes, por ejemplo, Carlos Arango, bueno, y los demás Sí. que tú conoces. Y podríamos seguir hablando minutos acerca de estas personalidades tan importantes en la psicología a nivel nacional.
y por eso el programa de psicología de la Universidad del Valle es líder a nivel de este contexto. ¿Qué logros has No, desarrollado? Dalbert, y mira que seguimos, digamos, jalonando procesos. Actualmente la propuesta de la profesora María Eugenia Villalobos, el esfuerzo de ella para crear el programa de infancia, el primer programa de infancia aquí en Colombia. Entonces, Correcto. seguimos en los desarrollos, nos mantenemos Y, ahí. y podríamos seguir mencionando en el área del psicoanálisis, que fue un movimiento Sí. fuerte cuando estuvo Estanislao Zuleta, el área también con Lorenzo Baleño en uno de los primeros programas de terapia con caballos en esta institución que tú mencionas, que fue pionero a nivel nacional también. Y hay muchas áreas que podemos seguir hablando y son muchas las personas. ¿Qué logros destacados has logrado desarrollar también allí durante esos puntos importantes de desarrollo tuyo en la docencia universitaria en la Universidad del Valle? Logros personales. Logros personales, pues, como ya te comentaba, mi formación, digamos, mi vinculación como docente, eh, el desarrollo de, de investigación también, el acompañamiento a los estudiantes en pregrado, en maestría, ya varios culminados sus trabajos de investigación, sus trabajos de grado. Eso es algo que lo llena mucho a uno. Y actualmente acompañando también en tesis doctoral, ¿no? Entonces son asuntos que lo van a uno encauzando y lo van llenando de satisfacción. También pues, he tenido la oportunidad de dirigir en 3 ocasiones el pregrado de psicología y en esa medida pues también he tenido la oportunidad de participar en los procesos de acreditación del programa. Actualmente cuenta con esa acreditación también. Los procesos de reforma del pregrado. He podido participar en los procesos que ahora se abren nuevamente de amnistía, es decir, volver a incorporar a algunos estudiantes que por diversas circunstancias no pudieron graduarse en su momento y que la universidad les dio la oportunidad de volverse a vincular con varios. Y actualmente hay nuevamente otra oferta de un programa de amnistía. Entonces, todo eso me parece que son asuntos relativamente significativos frente a lo que demanda pues nuestro quehacer cotidiano aquí vinculado a la universidad, ¿no? ¿Y qué anécdotas recuerdas de todos esos tiempos que has vivido allí? Anécdotas significativas también, importantes, que tú recuerdes, que nos pudieras compartir. Pues no se me vienen así como a la cabeza, pero son muchas situaciones enriquecedoras, particularmente en los espacios con los estudiantes, por ejemplo, del pregrado, que yo en lo que dialogamos a veces con algunos colegas, son estudiantes muy fuertes, pues de hecho los perfiles de ingreso aquí a la universidad pues son relativamente altos a partir de sus puntajes en el ICFES, entonces a veces uno se sorprende cuando son personas muy calladas, pero cuando, como dice uno popularmente, cuando abren la boca lo dejan a uno asombrado por la contundencia de sus argumentaciones, por distintas cosas. Entonces, todo eso son cosas muy interesantes. También me ha sorprendido muy gratamente, digamos, el espíritu crítico, la formación política también de los estudiantes, el compromiso social con las diversas situaciones que afronta nuestro país y por supuesto dentro de las anécdotas pues está también la revuelta, la trifulca que a veces no falta. La universidad en general es un contexto que en algunos momentos más que en otros uno no sabe qué esperar, ¿no? Es decir, tú
te levantas, vas y confías en que todo va a estar normal, pero alguna situación, algún evento ocurre. Y eso lo extraña a uno, ¿no? En estas circunstancias, por ejemplo, extraña mucho eso, extraña mucho la vida académica, el encuentro con la gente, con el circular de la universidad, con el dinamismo mismo de la universidad. Entonces son cosas bonitas que lo llenan a uno y el compartir con los jóvenes lo llena mucho a uno. Es muy, muy, muy importante eso, como que lo enriquece a uno, lo desafía también, porque actualmente los desafíos son muy fuertes. Los estudiantes, el manejo de la tecnología, las situaciones que ellos deben afrontar en relación con redes sociales, con distintas cosas. Entonces, siempre lo están demandando a uno a innovar, a dar respuesta a esos requerimientos cada vez más fuertes, ¿no? El acceso a la comunicación, por ejemplo, que actualmente uno está en una clase y el estudiante a la par está revisando documentos, revisando autores que uno está y desde ahí casi que a uno le tienen ya respuestas o le tienen preguntas, inquietudes, lo testean a uno, ¿no? Lo evalúan a uno mismo. A ver, ¿qué está sucediendo? Si de verdad lo que uno está planteando corresponde porque ellos inmediatamente el acceso a la información es muy fuerte. Y ahora, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en nuestras épocas, digamos que posiblemente era más difícil acceder a la información, ahora yo les digo a los estudiantes, la situación es más bien saber seleccionar la información, porque es que hay muchísimo, uno perfectamente puede acceder a millones de publicaciones, de artículos, y de lo que se trata ahora es de tener esos criterios para ubicar buena información, información contundente, sustentada y que le aporte, pues, porque hay mucha cosa también, y entre comillas, pues hay mucha basura también en los medios de información. Por supuesto. Considerando toda tu trayectoria, tu desarrollo, experiencia, desde tu perspectiva, ¿qué otras áreas relevantes de los saberes, de las disciplinas humanas, del conocimiento incorporarías a esa formación de los psicólogos, de las psicólogas? Se nos está cortando, Dalbert. Te Discúlpame, ¿puedes repetir pregunto, la pregunta? sí, correcto. Precisamente te pregunté, considerando todo ese desarrollo tuyo, profesional, académico, esa experiencia, y desde tu perspectiva, ¿cuáles disciplinas o cuáles saberes incorporarías a esa formación de los psicólogos, de las psicólogas? Yo creo que, digamos, en los actuales momentos, el trabajo inter y transdisciplinario se impone. Y en el campo en el que yo me desempeño, en el campo de las organizaciones, del trabajo, igual los aportes desde lo inter y lo transdisciplinar son fundamentales. Entonces yo creo que hay campos que ameritan visualizarse bajo esa mirada. De hecho, la idea de facultad, digamos, ha estado atravesada también por reflexiones en ese sentido, de que no tomamos de punto de partida la psicología, pero para entrar en diálogo con otros campos. Te digo, por ejemplo, nosotros actualmente estamos adelantando lo que se denomina la línea de gestión de conocimiento, aprendizaje organizacional e innovación. Y en ese campo tenemos contacto inmediato dentro de la universidad misma. Por ejemplo, tenemos un acuerdo de trabajo con la Facultad de Administración, pero ahí confluyen sociología, ahí confluyen ingeniería industrial, ahí confluyen muchísimos otros campos que ameritan seguirse tomando en cuenta, seguirse desarrollando. Entonces,
esos articulaciones, esos asuntos me parecen fundamentales. Igual en los temas de innovación y de aprendizaje. Esos encuentros de carácter interdisciplinario, transdisciplinario, me parecen fundamentales. Y hay otros campos también, otros contextos de encuentro, no solo desde el campo organizacional, por supuesto. En el campo de la cognición, la psicología educativa, hay unas posibilidades enormes. Hay ya así como asuntos, de pronto áreas particulares, las cuales a mí me parece que tienen perspectiva de desarrollo dentro de la psicología. Me parece que, por ejemplo, el contexto de la psicología jurídica, de la psicología respecto al deporte, también son contextos muy importantes que posiblemente tengan un futuro, o que al menos tienen mucho sentido en relación a las situaciones que vivimos, ¿no? Que afrontamos. Eh, Creo que, por ejemplo, el campo de la jurídica puede ser muy interesante frente a las distintas circunstancias de encuentro que tienen la psicología con aquellas situaciones, aquellos contextos propios de nuestro país en los que entran en juego también los elementos jurídicos. Entonces, se me ocurre como esos campos, pero yo me apuntaría más digamos, al encuentro de la psicología con otros dominios de conocimiento. Y ahora que mencionaste el área organizacional, que es principal foco de tu atención a nivel de la docencia, ¿cómo has visto ese desarrollo? ¿Qué otros, a partir de esa época tan interesante, de la época en que es llevada a Colombia esta área, como la llevó el profesor Hernán de los Ríos, llamada por primera vez en Colombia en la Universidad del Valle Psicología Organizacional, y de ahí personas como que colaboraron en ese enriquecimiento, como el doctor Álvaro Enríquez, Alonso Tejada, el mismo Érico Rentería, entre otros y otras? ¿Cómo visualizas tú ese desarrollo de esta área tan importante de la psicología en la universidad y en el contexto vallecaucano? Sí, la perspectiva nuestra, digamos, le adeuda mucho a, al desarrollo también que ha impuesto Érico con su vínculo con universidades de Brasil, el profesor Álvaro Enríquez también con su formación en Sao Paulo. Entonces, eso ha marcado, digamos, unas ciertas líneas de desarrollo en la perspectiva organizacional que nosotros venimos trabajando, pero también nos hemos abierto a otras perspectivas a nivel del mundo en investigación y a nivel de aquí de Colombia también. Hemos tenido oportunidad de compartir, pero indudablemente este liderazgo que Érico ha tenido en relación con el campo y a nivel nacional es reconocido y es muy valioso. Ya ha trazado ciertas líneas en lo que hemos venido logrando a nivel del contexto organizacional. Nosotros tenemos las dos líneas de trabajo de nuestra área, son los aspectos psicosociales del trabajo, que es reconsiderar, pensar el contexto del trabajo como contexto de producción, de subjetividad, y de identidades, asuntos como la empleabilidad también se reflexionan desde este marco. Y como te decía hace rato, la otra línea, que es la de gestión de conocimiento, aprendizaje e innovación, también muy en la punta, digamos, muy ahí en los desarrollos actuales de lo que es el contexto de las empresas, de las organizaciones económico-productivas, pero también de otro tipo de organizaciones. Y en general marca, digamos, como un derrotero de las preocupaciones nuestras por lo que ocurre en el país, por lo que demanda el país también, sin dejar de lado lo que el mundo a su vez está produciendo y está, digamos, orientando su producción académica.
Entonces, en ese marco siempre nuestro interés ha sido tratar de conciliar las situaciones locales con lo global. Visto en estos contextos de tanta flexibilidad, de incertidumbre respecto al trabajo, respecto a los contextos organizacionales, y en esa medida creo que el desarrollo de la psicología organizacional, igualmente nosotros hemos venido liderando muchos aspectos, pero nuestra perspectiva pues está en ese orden, ¿no? En el orden también como siendo fieles a nuestra vinculación a una universidad pública, pues están esos temas que de pronto pues para otras instituciones no son de mayor preocupación, nosotros no los dejamos y tenemos el abanico de posibilidades para investigación o para intervención relativamente amplio, con dos líneas también relativamente amplias que nos permiten acercarnos a distintas problemáticas locales y del país y en perspectiva también de lo que ocurre a nivel global. Y en ese orden de ideas, estimado Oscar, ¿qué sería lo esencial para ti en el campo de la psicología o en la formación de los psicólogos? ¿Qué sería esa parte tan vital, tan esencial para ti? Mm, mira que ahorita el haber tenido la oportunidad de estar en la dirección del programa me ha permitido, digamos, como te decía hace un rato, participar en los procesos de reforma del plan de estudios. Y cuando uno está tratando de visualizar una nueva propuesta de formación para los psicólogos, pues uno tiene que hacer ese balance, digamos, de lo que ha sido y de lo que hacia futuro se viene. Y ese futuro está pensado también en relación a lo que, a los retos que impone la situación actual. De hecho, en este momento se están dando situaciones inéditas respecto al ejercicio mismo de la psicología. Por ejemplo, un caso muy específico lo hemos tenido con nuestros practicantes, nosotros mismos como docentes y el uso de las tecnologías frente a lo que va a ser el ejercicio de la psicología es un asunto que a futuro eh, impone como un cierto derrotero y un ejercicio de reflexión. El uso de la tecnología incorporado también a campos nuestros, por decirte algo, la neuropsicología, por ejemplo, con los desarrollos tecnológicos actuales y la vinculación entonces de elementos de psicología con salud, con tecnología, y en el campo de la clínica, actualmente que sin proponérselo, pero han tenido auge, por ejemplo, los espacios de teleconsulta. Y entonces eso impone nuevas formas de pensar la interacción humana misma, las formas de relación de los sujetos entre sí, las representaciones que uno mismo tiene sobre el humano y es un contexto bastante demandante. En el campo de las organizaciones igual, ¿no? Y del trabajo igual. Digamos, el trabajo que se impone actualmente en la llamada sociedad de conocimiento es un trabajo de los intangibles, ya no concentrado tan fuertemente en la transformación de industrial y de los productos de la materia prima en bruto y real física, sino en el manejo de lo que no se puede ver, en el manejo del conocimiento en muchos casos. Entonces, y eso en las organizaciones actualmente tiene mucha fuerza. Es decir, cómo una organización puede aprovechar todo el capital intelectual vinculado al capital humano con que cuenta, cómo se pueden generar desde ahí procesos de innovación en cuanto a productos, en cuanto a estrategias de mercadeo, en cuanto a formas de organización misma. Entonces, hacia allá vienen las tendencias, digamos, de trabajo de la psicología y se marca un derrotero muy demandante, muy exigente, también de mucha flexibilidad
para los mismos psicólogos, ¿no? La caducidad de los conocimientos es muy fuerte, es decir, un estudiante sale con su pregrado y en el lapso de 3, 4 años tiene que estar pensando en un proceso de incorporar nuevos conocimientos, acercarse a otros asuntos, porque fácilmente puede quedar desactualizado. Entonces, el acelere con el que actualmente vivimos en todos los frentes, pues impone también demandas muy fuertes respecto a los procesos formativos. Nuestros planes de estudio están pensados actualmente y ya es casi que una política institucional a 5, 6, 8 años y vuelvo a pensar qué proponemos, porque ya se tienen que renovar las estrategias de formación, los recursos, las perspectivas de desarrollo teórico, conceptual, evolucionan muy rápido. Hay un contexto muy dinámico que requiere también la revisión constante de nuestros procesos de formación. Estamos en este momento en el pregrado, en ese proceso nuevamente de actualizar. Hacia el 2010 tuvimos la implementación de un nuevo plan de estudios y en este momento, yo creo que en el lapso de 1, 2 años máximo, yo creo que de 1 año por ahí, estaremos nuevamente ya renovando el plan de estudios y para volverlo mucho más actual y mucho más, una respuesta mucho más efectiva frente a las demandas actuales y futuras, ¿no? Porque tendrá que ser un plan de estudios pensado para las próximas 5 o 8 años más o menos. Interesante también preguntarte, doctor Rosero, actualmente, ¿qué tan cerca se está de pasar definitivamente a ser una facultad como tal en psicología? ¿Qué está pendiente? ¿Qué asuntos allí están sobre el tintero aún para ya ser formalizado este paso? Yo, pues mira que veníamos en un proceso relativamente acelerado, con muy buena perspectiva. Nos surge esta coyuntura, digamos. En este momento no tengo muy claro el contexto institucional porque pues no he tenido oportunidad de participar de los cuerpos colegiados y las instancias de la universidad, consejo académico, eh, en el mismo consejo de instituto. De pronto no tengo como toda la información a disposición. Sé que sigue siendo una intención muy fuerte porque fue producto de un consenso, digamos, que todos los docentes del instituto confluían los intereses y la perspectiva. Pues bueno, es un asunto también que amerita discusiones. De pronto el paso a facultad puede tener sus ventajas, pero también puede tener sus limitaciones o por lo menos imponer unas responsabilidades de otro orden. ¿Qué tan cerca estamos? Yo diría que estamos muy cerca y sería también a título de aspiración personal. Yo sí creo que vale la pena eh, convertirnos en facultad, porque en mi perspectiva nos permite expandirnos, nos permite pensar en otras cosas, nos otorga también, digamos, un estatus, no porque no lo tengamos, sino porque nos permite ubicarnos en el mismo plano de las demás unidades académicas de la universidad. Como tú sabes, solo hay 2 institutos en la universidad, el Instituto de Educación y Pedagogía y nosotros, y el paso sería que esos 2 institutos pasen a facultad para que todos quedemos en el plano de ser facultades. Entonces, yo en lo que conocía, creo que había la disposición también de parte de las directivas de la universidad para lograr ese tránsito, ese paso, y creo que de parte del instituto, y así lo esperaría, no se ha perdido esa intención, ese deseo de concretarlo. Entonces, ya lo otro a lo que uno tiene que supeditarse, pues es al trámite administrativo, ¿no? Como tú sabes, como instancia, como universidad pública, pues nos toca dar los pasos que corresponda, en los cuerpos colegiados que corresponda, tomar en cuenta también las implicaciones respecto a recursos que eso conlleva, es decir, planta de personal,
presupuestos, etcétera, y ese paso posiblemente pues, puede ser el que habría que revisar con más detenimiento, pero ese ya es un paso pues, que se tomaría a nivel institucional, incluso a nivel de Consejo Superior, ¿no? La creación de la facultad. Entonces yo aspiraría a que podamos mantener ese deseo de convertirnos en facultad. Y finalmente, por hoy, por esta oportunidad, ¿cuál ha sido hasta el momento la mayor pasión en tu vida? La mayor que, perdón, Albert. Pasión en tu vida. Hasta el momento, ¿cuál ha sido? Yo creo que son varias, pero las dos que yo ubicaría como prioritarias son mi familia y mi vida académica. Son como los dos asuntos, el estudio, digamos, en general. Pues, Tus de dos hecho, creo que ejes. uno para estar en esta vida académica como docente, no sé si llamarlo vocación, pero uno requiere querer esto, que le guste, que le llame. Entonces, a mí me ha gustado siempre el estudio y poder compartirlo también a través de la docencia, y esa es una de mis pasiones. Y la otra de mis pasiones es mi familia. Mi familia siempre está ahí presente y creo que, gracias a Dios, he logrado complementar en buena manera esas dos pasiones. Muchísimas gracias, estimado Oscar. Muy agradecido por este tiempo valioso que nos has permitido de explorar esa parte de tu historial, de tu desarrollo y de tu perspectiva, todo tan valioso para el aporte de esta propuesta de elaborar la historia del campo de la psicología precisamente en nuestra alma mater, en la Universidad del Valle. Muchas gracias y esperamos poder estar en contacto. Eres muy amable. No, a ti también, Dalber, muy amable, agradecerte por esta oportunidad que nos das para hacerlo y pues, felicitarte por el esfuerzo, que de todas maneras esto requiere tiempo, dedicación y también pasión para hacerlo, ¿no? Entonces, muchas gracias, muy amable.